El himno uruguayo dice orientales, la patria o la tumba, ¿no? Libertad o con gloria morir, libertad o con gloria morir. Y no se está cumpliendo, no estamos defendiendo nuestra libertad. Así, de esta manera, no se está defendiendo la libertad, porque la libertad está garantizada, está constituida en la Constitución de la República a través de sus principios. Si no respetamos los principios constitucionales, rompemos todo el molde, rompemos todo el sistema que garantiza nuestras libertades. A ver si repasamos de nuevo y voy a tratar de no calentarme mucho, porque es un tema, es difícil tomar esto con serenidad, porque a medida que uno va estudiando esto, lo va profundizando y se va encontrando con todo este chantaje disparatado, con esta burla en la cara, con esta burla a la cara de todos los uruguayos, y no es muy difícil calentarse. Lo que es difícil es no calentarse y tratar con serenidad de seguir estudiándolo y de poder explicar algo. Yo intento traducirlo, intento explicar algo de todo esto. Se, se deroga, entre comillas, muy entre comillas, se deroga esa ley de caducidad, que repito, era una renuncia a la pretensión procesal del Estado en casos determinados, muy puntuales. Esa ley funcionó, inclusive fue vigente por más de 22 años, y la desactivaron. Vamos a poner esa palabra, porque no se puede derogar una renuncia procesal. Es una disposición procesal esa ley, simplemente eso, para de manera oblicua pacificar el país, según recomienda el artículo 85 en el numeral tercero, el modo y las leyes que se pueden legislar para hacer eso. Bueno, la desactivaron, ¿y para qué la desactivaron? Y bueno, es como, si lo queremos decir en términos camperos, para abrir la tranquera y entrar, sino para abrir la puerta y entrar a la casa. Entonces, después, ¿cómo entraron a nuestra casa? ¿Cómo entraron a nuestro orden jurídico? Y entraron creando una ley de fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, acometiendo con todos los disparates jurídicos, desconociendo una renuncia procesal y por otra parte aplicando retroactivamente lo que no se puede aplicar retroactivamente, que es una tipificación penal nueva. No se puede, lo dice el artículo 15, habría que hablarles así ya, no se puede, lo dice el artículo 15 del Código Penal, no se puede. Los principios generales del derecho dicen eso. Los principios generales del derecho penal dicen eso. No se puede aplicar retroactivamente una tipificación penal nueva y no se puede crear una fiscalía especializada como si fuera un juzgado por comisión para atender exclusivamente delitos en un marco temporal. Es una locura. O sea, es como si fuera una especie de obra de arqueología jurídica que establece que en un marco histórico entre el año 73, 1973 a 1985, ahí hubo delitos de lesa humanidad, entonces hay una especie de expertos, ¿no? Una especie de Sherlock Holmes, expertos, juristas, investigadores, que van a hacer una obra de arqueológica y van a extraer de aquellos restos históricos ya de aquel pasado, quienes están aún vivos y ver y visualizar si cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Se dan cuenta del disparate? ¿Se van dando cuenta del disparate que se está dando en nuestro país? Este episodio dio lugar a que posteriormente se legisle entonces una ley que asumió el rol legal de derogar una irrevocabilidad, agrediendo además el más elemental criterio de la seguridad jurídica de nuestro Estado de Derecho. Es para nada increíble. Es obvio y asquerosamente previsible que se haya acometido con un atropello tan grotesco en esta comedia institucional desde la izquierda marxista, enquistada en el poder del Estado, enquistada en el poder del Estado de Derecho uruguayo, formulándose en una derogación inclusive de el antiguo Código del Proceso Penal, legislándose un extraño sistema de justicia, un híbrido entre fiscalías y una Fiscalía General de la Nación, con un proceso fiscalista, fiscal acusatorio y unos jueces arrinconados al servicio de lo que los fiscales determinen.
un desastre. Y también era obvio que lo hicieran, esgrimiendo principios jurídicos de vanguardia, nuevos principios del derecho procesal, bla, 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 que son nada más y nada menos que las teorías del neoconstitucionalismo, que es una de las líneas de la hegemonía cultural marxista. Son los juristas marxistas al servicio de la revolución marxista. ¿Se entiende? Toda teoría llamada neoconstitucionalismo es el marxismo aplicado al derecho. Así como está el marxismo aplicado a la economía, el marxismo aplicado a la educación, el marxismo aplicado a estos extraños derechos colectivos, los derechos de género, los derechos de la mujer, los derechos de paridad, las leyes que establecen cuotas, leyes de paridad, leyes de género, y esta ley extraña, estrafalaria, que crea fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad con el cometido exclusivo de investigar y juzgar hechos cometidos desde el año 1973 a 1985. Antijurídico por donde lo veas. Esgrimen en verdad principios jurídicos supersticiosos, supersticiosos. Son anticientíficos incluso desde el punto de vista jurídico, porque establecen principios o doctrinas extrañas como que el derecho penal, por ejemplo, es un derecho de reparación de víctimas. No, el derecho penal no busca reparar las víctimas. Te repito, no es vindicativo, no tiene finalidad de venganza, sino su finalidad es reparatoria del orden jurídico, que es el bien mayor que tutela el derecho penal. El derecho penal de cualquier país que se precie de ser un país republicano y democrático debe sostener que su derecho penal obedece a principios generales que le den valor jurídico a sus leyes penales y a las cargas punitivas incluso, como lo es el velamen del bien mayor a tutelar, el orden jurídico. Y se terminó ahí el tema, ¿eh? Se termina ahí. Vieron que yo empiezo a repetir y a repetir. Traducido, el derecho penal no busca la venganza de las personas perjudicadas por un delito, ni su reparación, sino que como consecuencia de la convalidación en los hechos de sus principios jurídicos, dichas víctimas son reconocidas en su legitimidad procesal para demandar a un presunto delincuente. Es eso, nada más. Y el Estado uruguayo decidió renunciar a esa legitimidad procesal de demandar o de abrir juicios ante determinados casos vinculados a esos años, porque te repito, se había amnistiado, se había perdonado a personas que en años anteriores, en muchos años anteriores, también habían cometido crímenes atroces, horribles. Tuvieron asesinatos, cometieron crímenes de asesinato, de privación de libertad, de tortura, de secuestro, de extorsión, de amenazas, de robo, de enjuiciamientos y encarcelamientos ilegales, clandestinos, tan clandestinos como el narcotráfico. Estaban traficando una ley paralela, ajusticiando personas fuera del Estado de Derecho. Un atentado contra nuestra soberanía nacional, un atentado contra nuestra unidad soberana y nuestro Estado de Derecho. Esas personas fueron perdonadas por ley. ¿Cómo no van a ser perdonadas las otras que salieron a proteger el Estado de Derecho y se vieron obligados, porque se cayó a pedazos el sistema político, se vieron obligados a establecer un estado de excepción, a dar un golpe de Estado, previendo, como lo prevé la Constitución, a través de una ley de seguridad nacional, para salvaguardar las instituciones que son nacionales, que son originarias del Uruguay, que son nuestras, y que estaban siendo agredidas y se pretendía tirar abajo a través de una revolución internacional comunista, que por supuesto los abanderados de esa revolución socialista, marxista, comunista, eran aquellos tupamaros y aquellos integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo y aquel ejército clandestino y toda su logística, aquel ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay y todas las conexiones internacionales que tenían para echar por tierra, tirar abajo nuestra soberanía nacional y de esa manera violenta, a la vieja usanza de la revolución marxista,
instalar un régimen socialista. Si no se entiende todo eso de nuestra historia, no se entiende nada. Nos vamos yendo. Un cierre fuerte, contundente, yo sé que penoso, pero es una evaluación pertinente, creo yo, a esta altura del año 2022. Creo que es una evaluación pertinente y un saludo a todas las familias del Uruguay y por supuesto a todas las familias que están penando este tema, a todos los familiares de los que hoy están ilegalmente, inconstitucionalmente privados de su libertad, ya en sus ancianidades, en el final de sus vidas. Es lamentable que pasen esas cosas en el Uruguay, que a unos sí y a otros no, que unos son los hijos y otros son los entenados. No, acá, señores, principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica. Este es mi saludo, extraño, pero el saludo, en definitiva, de un analista político, de un periodista muy preocupado por su país, por el funcionamiento de nuestro país. Este es mi saludo y mi deseo de que esto se repare pronto, que esto se corrija, un deseo de que el Uruguay sea reparado, porque no es solo para los familiares y para los que están presos hoy, presos políticos, sino que se repara, se sanifica todo el país, toda la sociedad uruguaya, porque se sanificaría el Estado de Derecho. Nos reencontramos el próximo lunes. Tengan todos ustedes una feliz Nochebuena y una gran Navidad. El lunes que viene a partir de las 10 volvemos a preguntarnos en dónde estamos. Chau.